gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Aquí estoy en la universidad, pero me escapé aquí un ratito para poder escuchar la clase. Perfecto, no hay problema. Bueno, ya son las 4:01. Voy ya. ¿Se logra ver la presentación, Pablo? Sí, perfecto. Dice Diplomacia y Base y Protocolo. protocolo. Perfecto. Facilitador, doctor Luis Belloso. Perfecto. Listo, pues. Mientras esperamos, entonces se van incorporando las demás personas. ¿Qué semestre es esta materia, Pablo? Te hago la pregunta que no lo pregunté. Estamos en el último semestre. Último semestre, o sea que ahí estamos muy cerca de llegar a esa meta final y formalmente ser doctores en Derecho y Relaciones Internacionales. En nombre de Dios, En así es. nombre de Dios, así va a ser. Bueno, bienvenidos entonces a este último semestre donde vamos a ver esta materia que corta de contenido, pero muy significativa en su formación, sobre todo porque tiene que ver con el ámbito del derecho en relación al ámbito internacional, la redundancia, ¿no? La materia es diplomacia y protocolo. Está desarrollada, concebida para 5 encuentros, de los cuales 3 son encuentros síncronos y 2 son encuentros asíncronos. ¿Qué vamos a hacer? En los encuentros asíncronos, ustedes van a desarrollar las actividades que yo les voy a ir asignando, que vamos a hacer actividades sencillas, porque siempre hemos trabajado que mido más la calidad que la cantidad. Como yo siempre coloco el ejemplo, no hago nada con presentar un análisis que sea una guía telefónica digo una guía telefónica en el sentido de la cantidad de páginas y estoy repitiendo, repitiendo, repitiendo. Entonces, evaluamos y nos orientamos a desarrollar actividades con calidad. 2, 3 hojitas y ahí vamos determinando con elementos claves lo que significa cada uno de los puntos que estamos trabajando. En este caso, la unidad número 1 va a ser relacionada con diplomacia y protocolo. Ya cuando tenga la actividad cargada, que eso lo hago este fin de semana al portal, se lo estoy indicando para que ustedes ingresen y la vayan desarrollando. De por sí ya tienen el anticipo de lo que se trata del contenido de la unidad 1, que es qué es la diplomacia, cómo ha sido el desarrollo de esa diplomacia y cómo entonces la relacionamos con el derecho internacional. Comenzamos entonces definiendo lo que es, conceptualizando lo que es diplomacia, que consiste en fomentar las relaciones entre los estados y otros actores internacionales mediante la negociación y el diálogo. Palabras claves que hemos visto, que ustedes han visto en otras materias y que se consideran elementales para el sano desarrollo de las relaciones internacionales. Negociación y diálogo. En el último siglo se ha ampliado y especializado gracias a la globalización y a las nuevas tecnologías, que allí es donde vamos a conocer un poco el avance del término diplomacia desde la concepción de las diferentes escuelas. Franklina se está conectando. Buenas tardes, Franklina. Su propósito entonces es influir en las disposiciones de otros actores según los intereses propios, de forma que se sustituye el uso de la fuerza para resolver las controversias de forma pacífica. Ahí relacionamos netamente controversia de forma pacífica con negociación y diálogo. No obstante, puede adoptar carácter coercitivo con amenazas o medidas punitivas como las sanciones económicas, por ejemplo, dentro de las gran cantidad de elementos que podemos considerar se pueden aplicar. Por lo tanto, es uno de los principales instrumentos de desarrollo y de aplicación en la política exterior. La diplomacia efectivamente despierta la idea de la gestión de los asuntos internacionales, de la conducción de las relaciones exteriores, de la administración de los intereses nacionales de los pueblos y sus gobiernos y sus contactos de manera que sean pacíficos hostiles. Esta es la definición clásica que plantean los autores franceses Pradier y Fodera. O sea, se basa en la conducción de las relaciones exteriores, o sea, Estado como instituciones del exterior, con organismos, con instituciones, de las cuales van a permitir, un momentico, déjenme salir de acá, las cuales van a permitir entonces que la organización se desarrolle en forma efectiva. Ya, vuelvo acá. Ok. Perdón, que las entidades del gobierno se desarrollen en forma efectiva. ¿Cómo ha sido la evolución histórica de esta palabra tan sencilla pero tan extensa? ¿Qué es la diplomacia? Vemos dos grandes visualizaciones, desde la antigüedad del siglo XV y desde el siglo XV en adelante, o sea, las dos grandes divisiones.
Desde la antigüedad del siglo XV vemos entonces que las actividades diplomáticas carecían de organización y de normas básicas que regularan su funcionamiento. Se determinó entonces un carácter ambulante. ¿Ambulante en qué sentido? Porque se iban resolviendo las situaciones de ámbito internacional a medida que se estaban presentando y no existía una coherencia en el desarrollo de esas funciones. Los representantes designados de forma excepcional, los representantes eran designados en forma excepcional y se desempeñaban su actividad en un país extranjero. Es decir, se nombraban representantes y excepcionalmente asistían o determinaban puntos de acción en un país extranjero. Recordando que estamos hablando antes del siglo XV y vemos entonces aquí podemos determinar lo difícil que era trasladarse de un sitio a otro por los medios que se disponían para aquella época. Las limitaciones de la época impidieron entonces que la instalación de misiones diplomáticas estables por aquello de los procesos de comunicación, que básicamente eran las cartas, los escritos, y sabemos entonces lo tardío que eran los procesos comunicacionales, el desarrollo de esos procesos comunicacionales para la época, así como el transporte de bienes y las personas. Pero ahora, después del siglo XV en adelante o hasta la actualidad, las relaciones diplomáticas se desarrollan con base a las misiones diplomáticas de orden permanente. Es decir, tenemos asentamientos en determinados estados donde hay misiones diplomáticas que están formalmente establecidas. Las nuevas condiciones de las políticas y así como las economías exigen una básica institucionalización de la acción en el exterior de las monarquías, que necesitan órganos permanentes de representación, así como canales oficiales de comunicación e información ante las autoridades y ante terceros. Vemos entonces que en esquematizando cómo ha sido el desarrollo de la diplomacia, vemos que desde el siglo XV hasta con principal determinación en lo que dice el Congreso de Viena para 1815, se determinaban pocas normas del derecho diplomático, un carácter patrimonialista del Estado. Posteriormente, desde el Congreso de Viena hasta la Primera Guerra Mundial, hay una evolución de los regímenes políticos estatales. Los diplomáticos desarrollaron para ese entonces un estatus funcional. Pero de la Primera Guerra Mundial en adelante hay una aceptación, así como una aplicación abierta pública, en forma abierta y pública, hay una expansión de medios de comunicación social y la independencia de los agentes diplomáticos. Entonces, tenemos que determinar como característica fundamental lo que es el carácter de abierto y público de la democracia, de la diplomacia, la expansión de los medios de comunicación que marcan especial interacción y sobre todo especial punto de participación en el sano desarrollo de estas relaciones que ejecutan las misiones diplomáticas y por supuesto la interdependencia fuente primordial para el desarrollo de lo que es este derecho diplomático de carácter internacional. Y lo define entonces Novak y Pardo. Vemos como quienes están inmersos, quienes están presentes, quienes guardan relación, quienes desarrollan estas relaciones en lo que es el derecho diplomático. Tenemos los jefes de Estado o jefes de gobierno, dependiendo cómo se les llame, cómo se conciban en cada país, donde tenemos un jefe de Estado puede comprender un país puede comprometer a un país mediante declaraciones unilaterales. Tenemos los ministros o los ministerios de Relaciones Exteriores quienes formulan declaraciones en nombre del Estado con carácter ampliamente vinculante porque son representadores del Estado. Y los agentes diplomáticos, que son quienes conforman esas misiones diplomáticas, que es un cuerpo profesional político-administrativo enviado por un Estado para representar de forma absoluta los bienes, pero así también los intereses de un determinado Estado. Vemos que en la actualidad nos encontramos con situaciones de orden mundial que ameritan el desarrollo de lo que es el derecho diplomático en sus diversas, con los diferentes estilos de pensamiento político, social y democrático. ¿Por qué marco la palabra la frase, perdón, político, social y democrático? Porque tienen que ver y guardan amplia relación con lo que es el derecho, con los intereses de los estados y el desarrollo de la política internacional como medio de conducción de la sociedad. En el caso venezolano, o planteando en el caso venezolano, Franklina, que está acá en Venezuela, porque me comuniqué con ella hace rato, Pablo, que conoce el escenario venezolano, pero vive
en el escenario ecuatoriano, ¿cuáles consideran ustedes que son los principales elementos que le dan mayor relevancia a este derecho diplomático? Bien sea que lo vayan a presentar Franklina desde la visualización netamente venezolana o Pablo pretenda, Pablo que desarrolle su participación desde el escenario ecuatoriano porque maneja las dos vertientes. Los escucho o los leo. Sí, buenas tardes, gracias, Luisito. Por supuesto, el tema de la diplomacia es fundamental y sobre todo un elemento que siempre se debe caracterizar es el tema de la aplicación de los principios diplomáticos. Nosotros Ok, aquí la relación entre Ecuador y Venezuela, por ejemplo, el tema del respeto, la reciprocidad y la famosa cortesía internacional, ¿no? Que es fundamental para establecer de alguna manera esas relaciones entre sistemas, que en este caso entre Ecuador y Venezuela no son tan disímiles, tienen ciertas situaciones históricas, políticas, económicas que pues permiten una mejor relación, hasta el idioma, pero que se hacen más complejas, son más complicadas cuando nos relacionamos con otros estados. Es por eso que las normativas internacionales que rigen el derecho diplomático, pues obviamente establecen mecanismos, fórmulas que permiten la dinámica de la relación entre los estados, en este caso entre el Estado ecuatoriano y el Estado venezolano, en relación con distintas aristas, distintas materias. No es igual la relación diplomática comercial que una relación diplomática de movilidad humana, por ejemplo. Entonces, considero que los elementos que quiero resaltar en esta pequeña participación sería el respeto y observancia de esos principios vistos como estándares de optimización, mandatos de optimización que facilitarían la relación entre ambos estados. Pablo, totalmente interesante lo que acabas de plantear, pero lo que más me hace ruido en forma positiva, pues decir, lo que más llama la atención es el carácter con el cual estamos abordando los tratados, por así decirlo. Por ejemplo, no lo dijiste muy bien, que es igual abordar un tratado en orden de los derechos humanos que en el orden comercial. Entonces, allí van los intereses que privan cada uno de esos acuerdos, cada uno de los estados, y cómo las misiones diplomáticas van a desarrollar sus funciones en función al respeto y la observancia como características claves que usted nos acaba de decir, pero no debemos de dejar a un lado las distintas aristas que, por así decirlo, mueven o es el sentido de cada una de cada uno de esos acuerdos. Principal característica, la complejidad. Ya nosotros como seres humanos somos complejos, entonces nos imaginamos entonces desarrollar esa complejidad, pero a través de sistemas políticos, económicos, determinando entonces el respeto y cómo las relaciones diplomáticas van a permanecer, pero también a prevalecer para el desarrollo de las relaciones entre sistemas, que es lo que realmente se busca cuando se abordan el tema de estos acuerdos diplomáticos y la envergadura y la representatividad de estas misiones diplomáticas. Como lo dijiste, nos facilita Venezuela-Ecuador el idioma, no tenemos barreras. Entonces ya ahí tenemos elementos conducentes a relaciones positivas. Que en algunos momentos ambos gobiernos tuvieron una misma visualización, facilitaba aún mayor el entendimiento, por así decirlo. Ya cuando nos encontramos a gobiernos que no tienen como que la misma visualización, por no traer el tema político, pero lo tenemos que tocar. Entonces, ya no es que se van le van a restar valor, sino que va a haber diferentes visualizaciones del mismo hecho político. Y el mismo hecho político es lo que interviene entonces o mueve estos elementos diplomáticos, por así decirlo. Bueno, vamos a continuar entonces, esperando que Franklina nos dé respuesta. Continuamos entonces y vemos lo que es la perspectiva teórica del protocolo diplomático que hace parte o es uno de los elementos centrales en todo este elemento del desarrollo de la diplomacia. Tenemos entonces las tres visualizaciones, la naturaleza de las normas, los sujetos que están involucrados en el desarrollo de esta acción diplomática, así como la fuente. Con relación a lo que es la naturaleza de las normas que regulan las relaciones formales entre Estados, las del derecho diplomático y consular, son normas jurídicas ordenadas con interacción o total determinación del derecho internacional público general.
Por ser normas jurídicas, su razón de ser y sus características son las comunes de todos los sistemas de esta naturaleza, es decir, de todo lo que tenga que ver, de todo lo que guarda relación con el derecho internacional público. ¿Quiénes están sujetos o quiénes hacen vida dentro de este sistema? Los mismos sujetos que hacen vida dentro del derecho internacional. Los estados independientes son sujetos de derecho internacional diplomático o consular, así que con toda la amplitud ocurre con las organizaciones internacionales intergubernamentales o supranacionales con relación al derecho diplomático. Las fuentes del derecho diplomático con todo de este protocolo: el uso, las costumbres, los tratados, bien sean bilaterales o multilaterales o los tratados en sí, la doctrina como parte de la fuente y los principios generales del derecho con los cuales se mantiene la relación. Voy a leer el mensaje que está aquí en el chat. Y lo que nos comentó Franklin es que desde el punto de vista del derecho internacional, el cual requiere principalmente respeto para el cumplimiento del establecido o del establecimiento de las relaciones entre países, pienso que la diplomacia debe prevalecer a pesar de las diferencias. Si todos pensáramos así, Francina, fuéramos una sociedad diferente. Entonces, esa parte de que tú piensas que debe prevalecer es el orden que debe ser. Como tú piensas, somos muchos los que pensamos. Que otra sociedad, otro estado, otros estados seríamos si pensáramos todo de esa forma. Entonces, lo que debe prevalecer en primer orden es el respeto con base a la observancia, con base al desarrollo de los hechos, pero respeto ante todo. Totalmente válido también. Entonces, lo que es una misión diplomática, yo hasta acá otro mensaje. Ok, que tienes mala señal por Wi-Fi, perfecto, ya lo entendemos. Con respecto a lo que es la misión diplomática, es una representación permanente de un Estado ante otro Estado, o ante una organización internacional, o ante un Estado como tal. Su rango depende su rango depende del que posea el jefe de la misión, y la determinación del número de miembros reposa sobre el mutuo acuerdo de la acreditante y el receptor. Su función es representar al Estado acreditante ante el Estado receptor, proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y también la de sus nacionales dentro de los límites permitidos por el derecho internacional, negociar con el gobierno del Estado receptor, enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello al gobierno del Estado acreditante y fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas. Particularmente, yo las encuentro todas interesantes, pero la última, la que dice fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, deberían considerarse como el primer estandarte o la primera función o una de las principales funciones que debe desarrollar estas misiones diplomáticas. ¿Y cómo ejecutan esas funciones, estas misiones diplomáticas? A través de dos grandes entes, o son las embajadas o son los consulados. Con las embajadas, entonces, tenemos que van a estar orientadas a liderar las relaciones diplomáticas entre los estados. Van a desarrollar las relaciones comerciales y políticas de alto nivel entre los gobiernos. Ya sabemos que son representaciones de carácter conducente y que comprometen a un determinado estado. Mientras que a través del desarrollo de estas misiones diplomáticas en los consulados, se dedica a proveer servicios que los individuos y las organizaciones necesitan para facilitar las relaciones de ellos entre ambos países, es decir, la libre circulación, determinación de documentos, solicitudes de un determinado trámite entre ambos estados. Venezuela presenta embajadas, pero también presenta consulados ante diferentes organismos internacionales. Vemos que por políticas, por situaciones que se han determinado en la orientación del acontecer político en Venezuela, se han fortalecido desarrollo con ciertos estados, fomentando la presencia de embajadas, pero también se han determinado cierre de relaciones cuando se ha eliminado ciertas embajadas o no se han mantenido esos acuerdos diplomáticos entre naciones. Entonces es un tema totalmente amplio, pero prevalece netamente el orden político para la determinación de esa relación. Entonces ahí deberíamos
remontarnos a lo que dice y fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas. ¿Por qué? Porque el respeto debe prevalecer. Hay diferencias, pero mantenemos relaciones con base al respeto, que es el principal elemento de esta política de Estado que debe conducir entonces a las relaciones diplomáticas en forma de la inmunidad diplomática va a permitir entonces que, o se concibe como una ventaja concedida a los diplomáticos para facilitar el desempeño de sus funciones. Consiste en diversos beneficios legales que impiden, salvo excepciones previamente determinadas, que un diplomático sea juzgado, perdón, y que se intervenga una misión en un local diplomático, como una embajada o un consulado. La inmunidad diplomática está regulada por lo que establece la Convención de Viena en sentido o en relación con las relaciones diplomáticas desde 1961, la Convención de Viena sobre relaciones consulares en 1963 regula igualmente estos derechos al cónsul y a cualquier funcionario consular reconocido oficialmente como tal. Bueno, entonces, esto es un elemento totalmente determinístico, que es el reconocimiento a través de las credenciales formalmente determinadas. También se refiere al derecho que tienen los agentes diplomáticos y de su familia a no ser llamados a juicio, toda vez que ningún tribunal de algún país determinado pueda declararse competente para conocer de acciones intentadas en contra de un agente diplomático extranjero, un soberano extranjero o un Estado extranjero. Únicamente el gobierno de un país representado por derechos diplomáticos puede renunciar a la inmunidad que ésta representa. Entonces, allí vemos cómo vamos a concebir o cómo vamos a visualizar desde el amplio desarrollo de la diplomacia, desde cómo se ha desarrollado la diplomacia en función a las visualizaciones que se dan desde antes del siglo XV, después del siglo XV, y sobre todo con fuerte presencia a lo que es la visualización después de la Primera Guerra Mundial, y sobre todo en la actualidad, cuando tenemos esos factores comunicacionales como la tecnología de la información y la comunicación permite el desarrollo de estos procesos diplomáticos, así como el traslado, transbordo o presencia en diferentes, por los medios de transporte que tenemos esa facilidad, en diferentes localidades geográficas en un tiempo reducido. Estos son elementos que van a facilitar el desarrollo de esta diplomacia, son elementos que van a facilitar el desarrollo del derecho diplomático, así como de las sanas relaciones que va desde la perspectiva, desde la costumbre, desde el uso de la costumbre y el respeto, va a permitir entonces que los estados, las organizaciones y todos los sujetos relacionados con el protocolo diplomático permitan entonces fomentar relaciones amistosas y desarrollar relaciones económicas en el orden de los intereses que cada uno propone. Voy a leer un momentico el chat. Comenta Franquina, en cuanto a la inmunidad diplomática, en la actualidad hemos visto las más grandes poblaciones del derecho internacional. No es la posición política de cualquier país del mundo, es el respeto de esa norma que regula el derecho internacional. Y la inmunidad que otorga el ejercer un cargo que otorgue tal cualidad. Tranquila, totalmente acertado tu comentario, sobre todo cuando nombra las poblaciones del derecho internacional. No es la posición política lo que debería prevalecer, pero ejerce presión, como decimos en términos populares. No es la posición política que es el país del mundo, es el respeto a la norma. Entonces, pero ese respeto a la norma debe hacer como que match, ir de la mano con esa posición política concebida desde la visualización de respeto, independientemente de la posición que se plantea. Entonces, siempre vamos a ver la visualización de lo que es el protocolo diplomático, de las relaciones diplomáticas y del desarrollo del derecho diplomático desde la perspectiva del respeto, la observancia, la participación y las sanas y amistosas relaciones en función del desarrollo armónico de las dos partes que se representan o de las múltiples partes que integran un tratado, por decirlo que sea de orden bilateral. Acuerdos que mantiene Venezuela, muchos. Relaciones diplomáticas que mantiene Venezuela, muchas. En unas la hemos visto que se han desarrollado y se siguen desarrollando en forma muy coordenada, muy ordenada y participativa, y en otras relaciones diplomáticas nos hemos conseguido con ciertos elementos que no se han desarrollado como debería ser desde la prevalecencia de las normas del derecho, de la prevalecencia del derecho, de las
voy a estar informando cuando la cargue la actividad evaluativa, al igual que las láminas del chat, que lo voy a tratar de hacer posible hoy, a más tardar mañana, para que ustedes tengan hasta el domingo de la próxima semana a desarrollar el primer análisis. ¿Alguna pregunta para culminar la actividad del día de hoy, que nos quedan 5 minutos? Pablo y Franklina, perdón, te cambié el nombre, Franklina. No, Luisito, todo muy claro, excelente, súper claro. El objetivo de la clase quedó totalmente anclado. Simplemente tal vez indicar que, por ejemplo, acá en Ecuador, la embajada en Quito, el consulado está en Guayaquil. Efectivamente, como explicaste, el tipo de servicios que se ofrece, pues facilita el ejercicio de los derechos de los venezolanos que nos encontramos acá en el Ecuador, esa extraterritorialidad de la norma que se debe permitir para facilitar trámites de todo tipo y respetando elementos de recíprocamente. Por ejemplo, el tema intercultural cuando se genera la relación de protocolos entre ciudadanos ecuatorianos con ciudadanos venezolanos. Pero en pocas palabras, para resumir lo de la clase, todo clarito, doctor. Muchísimas gracias y bueno, un feliz día. Igualmente, Pablo, Franklina, te escuchamos o te leemos ante cualquier comentario o participación. Ya saben, pendientes del grupo, porque en el grupo ya les estoy informando que ya la actividad está cargada. Y ahí por ahí podemos tramitar cualquier duda, cualquier inconveniente que se presente o cualquier observación o crítica constructiva que se desee manejar. Vamos a leer el comentario. Sí, Franquina, como lo estoy comentando, actividades de evaluar pendientes en el grupo porque a más tardar mañana las estoy cargando. Estoy creando la actividad y tienen hasta el domingo de la próxima semana, que es el domingo, si no me equivoco, 3, para desarrollar. Bueno, buenas tardes y que feliz fin de semana, que ya lo tenemos aquí y que descansen. Saludos, Pablo, saludos, Franklin. Estamos hablando. Hasta luego.